Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Seguimos caminando en este tiempo alegre de Pascua y hoy, en el Día de las Madres, saludamos a la Reina del Cielo, nuestra Madre María Santísima, y a todas las madres que nos escuchan en este día especial. Les damos la bienvenida a nuestro programa La Voz Católica y los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida comunidad. Gracias por acompañarnos en este día especial. Bienvenidos a todos a La Voz Católica. Una felicitación especial para nuestras madres. Como todo lo nuestro, comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me acerco a ti para darte gracias por la persona más especial, por la mujer que estuvo a mi lado y que me protegió durante 9 meses. Gracias, Señor, por las madres. Por esa mujer maravillosa que elegiste como aquella que me iba a dar la vida. Gracias, Señor. Vengo ante ti para pedir tu protección por cada una de ellas, para que las cuides, para que les des su bienestar. Dios mío, permite que cada madre goce de excelente salud física y mental, que se encuentren feliz, que pasen sus años con la alegría de sus hijos y sus nietos. Padre Celestial, tú conoces el sufrimiento de muchas madres por sus hijos. Tú sabes cuánto padecen ellas de enfermedad, de soledad, de depresión, de abandono. Bendícelas, Señor, en este día especial. Que cada hijo en este mundo se acuerde de ellas. María Santísima, tú que viviste el dolor de salir de tu tierra, tú que tuviste el dolor de ver a tu hijo morir, tú que tuviste también las situaciones de una madre común y corriente, cuidando de su hogar y amando a sus hijos, atiende y escucha la oración de nuestras madres. Homenajamos hoy en especial a todas las madres que han querido dar su vida a cambio de la de sus hijos. Aquellas mujeres que de una manera invisible trabajan por ellos, por sus hijos. Te pedimos, Señor, especialmente también por las madres que algún momento decidieron abortar y que hoy en día se arrepienten de haber hecho esto. Te pedimos, Señor, que nunca esta realidad tan triste vuelva a repetirse. Que nunca la tragedia de la muerte toque a nuestras madres. Santa Madre María, acompaña con tu manto, con tu amor, a nuestras madres hoy. Acompaña a sus hijos, acompáñanos a nosotros en nuestro camino hacia el Padre. Amén. Queridos hermanos, en este día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las escucho, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, siempre se ha considerado este domingo es el día también del Buen Pastor, y también este día domingo celebramos el Día de la Madre. Por eso el Evangelio de hoy habla de las ovejas y del pastor, retomando el comienzo del Evangelio. Está situado en el marco de la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén, y le acosan preguntas sobre si es verdaderamente el Mesías, a Jesús, en este texto. Jesús aparentemente no quiere contestar a esta pregunta intencionada, pero en realidad no desvía la cuestión, sino que les habla de un lenguaje más vivo, más sencillo, pero también más radical, en constancia con la forma de entender cómo era el mesianismo real de Cristo entre los judíos. Jesucristo no viene para ser un personaje famoso, sino aquel que sabe bien la necesidad de todos los hombres de la vida de este mundo, de forma que pueda comprender y que ellos también puedan comprender a Dios. Los judíos nunca estaban esperando un Mesías que sufriera y fuera, por tanto, capaz de dar la vida como Jesús. Los judíos esperaban un Mesías con armas, con escudos, que los librara del yugo de los romanos. Pero el Evangelio de Juan pretende más desmontar esta concepción de los judíos, que es equivocada sobre el mesianismo, y pone el verdadero mesianismo de Jesús, que es aquel que sabe dar la vida por las ovejas, es decir, por su pueblo.
Es verdad entonces que Jesús a través de esto reveló el verdadero Dios. Jesús viene a revelar la verdadera imagen de Dios, que había sido un poco opacada en el Antiguo Testamento ante un Dios temerario, vengador, sino que Jesús viene a mostrarnos la verdadera imagen del Padre. Es por eso un escándalo que toda la vida de Jesús es un juicio contra los que pensaban que el mismo Dios debía ajusticiar de manera dogmática. Es escandaloso para los judíos pensar que este Dios no viene a arrasar con armas y fuego. Así pues, lo que se decide de un modo definitivo en este sentido del Evangelio que escuchamos hoy, tiene entonces una verdad que proponer en Jesucristo, y es: quien se encuentra de verdad con Él, con Jesucristo, con el pastor, se encuentra de verdad con Dios. Si realmente escucha sus palabras, las palabras de Cristo, escucha las palabras de Dios. Y si realmente da la vida por sus hermanos, por los demás, eso es lo que haría Dios. No estamos ante una película de ciencia ficción, no estamos ante algo irreal. Estamos ante los hechos que el mismo Jesucristo nos dio en su Evangelio. Que este día, queridos hermanos, nos ayude a comprender que nuestra vida no tendría sentido si no tuviéramos nosotros la cabeza de un pastor. Aquel que nos ayuda a nosotros a mirar el horizonte, pero aquel también que nos hace sentirnos protegidos, cuidados contra las fuerzas del mal. Amén. Gracias, Padre John Mario. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Escuchan mi voz, aleluya, y ellas me siguen, aleluya, dice el Señor, aleluya. Acabamos de escuchar la canción Mis ovejas escuchan mi voz, interpretada por José María López. Padre John Mario, según el Evangelio que nos presenta la Iglesia en este cuarto domingo de Pascua, nos gustaría que profundizara sobre la figura del pastor para referirnos a Jesús. ¿Ese término pastor tenía un significado especial para el pueblo hebreo? ¿Y qué otras enseñanzas podemos aprovechar de este Evangelio? Gracias, Blanca. A ser pastor es lo que debería aspirar cualquier cristiano, con cualquier cargo que se encuentre. Jesús dice: yo soy el buen pastor, en el Evangelio de Juan. Y es la cuarta de las 7 declaraciones que dice de yo soy, que encontramos nosotros en los evangelios, en el Evangelio de Juan. Esta declaración de yo soy apuntan a su identidad, al propósito único de Dios. Inmediatamente después de declarar que Él es la puerta, también declara entonces que Él es el buen pastor. Y Él se describe a sí mismo no solo como el pastor, sino como el buen pastor. Debe entenderse entonces que Jesús es el buen pastor, no simplemente porque un buen pastor, como cualquiera, no tiene características de bueno, de santidad, sino que también tiene que entender desde el punto de vista de la palabra, ¿no? La palabra griega como tal, que es kalos, traducido como bueno, que describe que es noble, sano, bueno y bello, en contraste con lo malo y desagradable. Significa entonces que es bueno interiormente, pero también es bueno y atractivo exteriormente. Eso es lo que significa el buen pastor, y por eso el Evangelio usa la palabra kalos. Es una bondad innata que existe en el pastor, y por lo tanto cuando usamos la frase del buen pastor, Jesús está haciendo referencia a la bondad inherente y la justicia inherente y la belleza inherente que tiene que haber en el pastor hacia las ovejas, que protege a su rebaño. Por eso es importante cuando hablamos de que en cualquiera de los cargos donde nos encontremos, o esa debería ser nuestra aspiración a ser pastores, no se trata como para ir a las ovejas y cuidar a las ovejas, sino en la aspiración de ser buen pastor significa el deseo de que haya bondad inherente en nuestro ser. Como lo hizo, por ejemplo, al declarar que Él es la puerta de las ovejas, Jesús también está haciendo contraste en que Él es lo que Él es y los líderes religiosos de su época. Sabemos que Jesús critica cómo los líderes religiosos orientan al pueblo mal,
están solamente por interés con ello, y Jesús se preocupa de las ovejas. Y en el Evangelio de Juan, Jesús les habla a ellos como los ladrones que entran por la puerta de atrás sigilosamente hacia el rebaño para hacer daño a las ovejas. En este pasaje es donde Jesús da mucho más duro a los líderes judíos, que son los fariseos, y que contrasta un poco con lo que ellos pensaban que era el Mesías. Por eso también Jesús va a decir que el asalariado solamente trabaja por su salario, mientras que el pastor sí se preocupa de las ovejas. Cuidadosamente tendríamos que decir también que los pastores de la antigüedad no eran generalmente los dueños del rebaño. Sin embargo, se esperaba que ellos ejercieran el mismo cuidado y la misma preocupación del propietario. Esto era una característica del verdadero pastor. Sin embargo, algunos de los malos, digamos, de los ladrones de los rebaños, como resultado entonces no cuidaban a las ovejas, venían los lobos, las amenazaban, se las comían, y a muchas veces de estos asalariados salían huyendo y dejaban al rebaño sin cuidado. Es la realidad que pasa muchas veces también, porque hay que comprender que un pastor necesita estar con sus ovejas hasta el final de sus días, incluso cuando se encuentran incluso más indefensas todavía. Las ovejas están siempre sujetas a peligros y siempre deben estar bajo la atención y la mirada de un buen pastor que las cuide. Por eso también, queridos hermanos, que Jesús sabía que el mal acechaba a la vida de sus ovejas, y para protegerlas fue capaz de dar su propia vida en la cruz. Allí se le llama el buen pastor. Él es capaz de salvar la vida de sus propias ovejas contra el poder de las tinieblas, y por eso se le llama el buen pastor. Él es capaz de sacrificarse para sanar a los enfermos y devolverle la dignidad a aquellos que la han perdido, porque Él es el buen pastor. Él es capaz también incluso de dejarse cachetear, dejarse maltratar, dejarse humillar por amor a la humanidad, porque Él es el buen pastor. Proclamar que Él es el buen pastor es reconocer que Jesús en su vida misma era la bondad innata. Que el Señor nos ayude a nosotros en este día especial, que podamos imitar al buen pastor en el deseo de ser buenos, no perfectos. Ojalá pudiéramos ser perfectos con la ayuda de Dios, pero que nos esforcemos cada día en ser buenos como el buen pastor, en que haya bondad en nuestro corazón y que por este mundo pasemos todos juntos haciendo el bien. Así sea. Hermanos y hermanas, llegamos al momento de nuestra entrevista. Hoy tenemos nuevamente al licenciado Leonardo Jaramillo, psicólogo y teólogo. Actualmente es el director de educación religiosa de la parroquia Nuestra Señora de las Américas en la Arquidiócesis de Atlanta. Y lo pueden también seguir en su canal de YouTube, Mater Ecclesiae. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Blanca, por esta invitación a ser parte de este precioso programa de la voz católica de la diócesis de Knoxville. A cada uno de los que nos sintonizan, gracias por el honor de su tiempo y de su escucha. Pues Leonardo, siempre es un gusto tenerte en el programa, y hoy justamente estás de regreso de una peregrinación en Fátima, Portugal. Nos encantaría que nos cuentes por qué es tan importante Nuestra Señora de Fátima para los católicos y el mundo. Fíjate que esta peregrinación nace como todas las peregrinaciones, un recorrido a los lugares católicos, porque somos peregrinos, todos los católicos. Tengo 20 años como guía de peregrinaciones católicas por todo el mundo, y esta de Fátima es una de las más bellas peregrinaciones que siempre he dirigido. Fátima se convirtió en un lugar evocativo de la presencia de Dios bello y misericordioso. Fíjate esas dos palabras. La petición de la Señora del Rosario de que allí se construyera una capilla evoca la construcción permanente de la iglesia a través del encuentro con Dios sumergida en la oración. Esta peregrinación a Fátima siempre será una evocación y un camino interior al encuentro con Dios bello y bueno. Eso es lo que hacemos normalmente. Leonardo, para aquellos que no están familiarizados con las apariciones de la Virgen en Fátima, ¿nos podrías contar un poco los detalles de sus apariciones? Fíjate que el contexto de las apariciones de Fátima es muy importante para entender el misterio de este lugar, ¿no? Y su mensaje a la humanidad. Fátima es un pueblo central de Portugal, a unos 50 kilómetros del Océano Atlántico. Portugal es una nación de 90.000 kilómetros cuadrados y solamente 8 millones de habitantes, y se encuentra en la parte oeste de España. Portugal logra liberarse definitivamente de la dominación musulmana en 1139. El nombre de Fátima se remonta a la época de esta dominación musulmana, donde estuvieron allí 800 años los musulmanes en la península ibérica, en España y en Portugal.
Fátima recibe este nombre de los musulmanes por ser el nombre de la hija del profeta Mahoma, el gran profeta del Islam. Ella se llamaba Fátima y de ahí le ponen a este lugar el nombre de Fátima y ahí decide la Virgen aparecerse. Es muy preciosa esta parte de cómo surge el nombre de Fátima. A 1 kilómetro de Fátima se encuentra el Aljustrel, la pequeña aldea donde nacieron los 3 pastorcitos de Fátima a los que se les apareció el ángel en 1916 3 veces y se les apareció la Virgen en 1917 6 veces. Es muy importante entender estas dos porque en total fueron 9 apariciones las que surgieron en este pueblito de Fátima. 3 de un ángel y 6 de la Virgen. En 1916 y 1917 es muy interesante saber que la historia de la humanidad lo recuerdan como esos momentos oscuros de la historia. Primera Guerra Mundial, que causará millones de víctimas. En 1917 estalla en Rusia la revolución bolchevique, ¿no? Que transmitió e impulsó en gran parte de la humanidad los principios del ateísmo, la persecución religiosa y la negación de los valores espirituales de la persona humana. Y eso era lo que estábamos viviendo en ese momento de la humanidad, para encuadrar, ¿no?, esta aparición de la Santísima Virgen en Fátima. Sé que nos falta mucho tiempo para entrar en los detalles, Leonardo, pero cuéntanos, ¿cuáles son los mensajes que la Virgen trae a los pastorcitos? ¿Por qué se les ha llamado secretos? ¿Y cómo la Iglesia Católica interpreta estos mensajes? Primero debemos ver quiénes eran los 3 pastorcitos, ¿no? 3 niños absolutamente normales, en nada diferentes a los niños de su edad, ¿no? Cuya única preocupación era llevar a pastorear el ganado de sus familias y tener un tiempo para aprender a leer, a escribir y a jugar, ¿no? Eran 3 niños. La primera, la más grande de todas, Lucía. Lucía nace el 22 de marzo de 1907. El segundo era Francisco, primo de Lucía, que nace el 11 de junio de 1908. Y la tercera, la más pequeñita, era Jacinta, hermana de Francisco, prima de Lucía, que nace el 11 de marzo de 1910. En cuanto a las apariciones, debemos decir que se dividen en estos 2 grandes momentos. Primer momento, 3 apariciones del ángel. El ángel que él mismo se denominó el ángel de la paz. Era el precursor de la Virgen. En Fátima, aproximadamente un año antes, 1916, ellos vieron al ángel. Primera aparición de este ángel fue en primavera. Ellos narran que ese ángel tenía la forma de un joven de 14 o 15 años, que era más blanco que la nieve, transparente como un cristal atravesado por los rayos del sol y de gran belleza, que se aproximó a ellos y ellos les dijo: no teman, soy el ángel de la paz. Recen conmigo. Y les enseñó una oración. Dios mío, yo creo en ti y espero en ti. Te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni te aman. Segunda aparición del ángel fue en verano de 1916. Y ellos narran que ese mismo ángel se les aparece otra vez y les dice: ¿qué hacen aquí? Recen mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente al Altísimo ofrendas y sacrificios. Y Lucía, que era la más atrevida, le pregunta: ¿cómo debemos sacrificarnos? Y el ángel le responde: de todo lo que puedan ofrecer, hagan sacrificio, en reparación por los pecados que han sido ofensa a Dios y como súplica por la conversión de todos los pecadores. Tercera aparición del ángel va a ser en el otoño de 1916. Y ellos narran que ese mismo ángel se les aparece y que lleva en sus manos un cáliz y una hostia, de la que caían gotas de sangre. Y les dice: repitan conmigo esta oración. Y los niños repiten con él: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido,
y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Y que luego cuentan los niños que el ángel toma el cáliz y la hostia se la dio a Lucía, y el cáliz se lo dio a beber a Francisco y a Jacinta. Y les dijo, tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparen sus crímenes y consuelen a nuestro Dios. ¡Qué cosa más bella! Son las oraciones que nosotros les enseñamos a los niños cuando están haciendo la primera comunión, las que rezamos durante la comunión espiritual también. 6 meses más tarde de esta comunión, se abrió el cielo para dar paso a aquella que tenía el mensaje de amor y de salvación para la humanidad. Así fue la primera parte, Blanca, de la aparición de Fátima. ¿Qué te parece? Maravilloso. Solo puede venir de Dios. Sí, pues muy interesante porque los niños relatan que las 3 veces fue el mismo ángel. Luego de eso viene las 6 apariciones de la Virgen. Primera aparición fue el 13 de mayo de 1917. Era un domingo. Se le aparece la Virgen en un lugarcito de ese gran valle que está en Fátima que se llama Cova da Iria. Una señora se aparece encima de un encino y ellos relatan, era vestida de blanco, más brillante que el sol. Y esa señora les dice, no teman, no quiero hacerles daño. Y Lucía, la más atrevida, le pregunta, ¿de dónde eres? Y ella le respondió, soy del cielo. Y Lucía vuelve y le pregunta, ¿qué quieres de mí? Y la Virgen le responde, vengo a pedirles que vengan aquí el día 13, los siguientes 6 meses del año. Y la Virgen añade, ¿están dispuestos a ofrecerse a Dios para soportar todos los dolores que Él quiere mandarles en reparación por los pecados con que es ofendido y en súplica por la conversión de los pecadores? Y los niños dijeron, sí queremos. Y la Virgen los bendice. Bien, tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios les confortará. Recen el Santo Rosario todos los días para alcanzar el fin de la guerra y la paz del mundo. Y ahí terminó la primera aparición. El mes siguiente viene la segunda aparición, 13 de junio exacto de 1917. Se les aparece ahí en Cova da Iria una señora. Eran 50 personas las que estaban ahí presentes. Y la Virgen les dice, quiero que vengan aquí el 13 de julio y recen el rosario. Y les prometo que en octubre va a ser un milagro. Esa fue la segunda aparición. Viene la tercera aparición, el 13 de julio de 1917. Los 3 niños estaban ya en ese momento siendo perseguidos por sus familiares, por los vecinos, que decían que todo eso era del demonio y había desatado una persecución en contra de ellos. La Virgen, el 13 de julio, se les aparece y les dice, yo soy y vengo del cielo. Y el infierno no tiene tanta claridad ni tanta luz, pero sobre todo, en el infierno no hay bondad ni dulzura. Continúen rezando el rosario todos los días. Y luego les dice la Virgen, santifíquense por los pecadores. Y luego digan, ofrezco este sacrificio, oh Jesús, por tu amor, por la conversión de los pecadores, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y la Virgen, en esta tercera aparición, cuentan los niños que abrió sus manos y les dejó ver el infierno. Ahí en el infierno los niños vieron las almas de los demonios y de los condenados. Y después de esta visión, la Virgen les dice, ¿han visto el infierno? ¿Han visto a dónde van las almas de los pecadores? Ustedes están llamados a salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios va a dar para castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes.
Si entendieron mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas por completo. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido el mundo un tiempo de paz. Esta fue esta aparición. La visión del infierno y las profecías relativas a Rusia y al futuro del mundo blanca constituyen las dos primeras partes de eso que llaman el secreto de Fátima, ¿no? Que eran tres partes. Bueno, pues aquí están las dos, ¿eh? La visión del infierno y las profecías relativas a Rusia y al futuro. Al final, la Virgen María les aconseja que cuando recen el rosario, digan después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Eso lo rezamos siempre al final de cada uno de los misterios del rosario. Cuarta aparición, agosto 19 de 1917. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si la Virgen les dijo que el 13, ¿por qué en agosto el 19? Y ahí sucedió algo muy interesante. El alcalde del pueblo finge que va a ir con ellos a Cova de Iría para estar en el momento de las apariciones. Pero en vez de llevarlos a los tres niños a Cova de Iría, a la aparición de la Virgen, los llevó a la cárcel de la municipalidad y los puso en interrogatorio civil que duró 3 días. Los dejaron salir libres el 15 de agosto. Tristes los niños por haber perdido la cita con la Virgen de ese 13 de agosto. Estaban ellos pastoreando el ganado al lado de su casa, en los Beliños, que se llama, cuando se les apareció la Señora del Cielo posada encima de una encina. Cuando los peregrinos van a Fátima y están haciendo el Vía Crucis, hay una de las estaciones donde hay una enorme Virgen grande puesta. Ese altar es la conmemoración de este exacto momento del 19 de agosto. Y la Virgen les pide que recen mucho y que hagan sacrificios por los pecadores, porque hay muchas almas que van al infierno por no haber quien se sacrifique y rece por ellas. No hay nadie rezando. Y la Virgen les pide y les promete que va a ser un milagro en octubre. Quinta aparición, septiembre 13 de 1917. Las persecuciones se incrementan, pero también la cantidad de fieles que comienza crece y crece. Ese día del 13 de septiembre ya no habían 50 personas, habían 25,000 personas. Ese 13 de septiembre. Y la Virgen aparece. Y Lucía, la más atrevida, le pregunta: ¿qué quieres de mí? Ella le responde: continúen rezando el rosario todos los días para alcanzar el fin de la guerra. Y vuelve y le promete un milagro en octubre. Ese último mes, entre el 13 de septiembre y 13 de octubre, fue muy difícil y hostil para los 3 niños. Fíjate, las autoridades civiles los perseguían, sus propias familias los perseguían, las autoridades religiosas también los perseguían y les incitaban a confesarse de que todo lo que estaban diciendo era una mentira y los amenazaban. ¿Cómo sería de fuerte que el día 12 de octubre de 1917, el día antes de la última aparición, la mamá de Lucía la despierta y le pide que vayan a confesarse? Porque la habían amenazado de que si el día 13 de octubre no ocurría el milagro que la Gran Señora les había prometido, los iban a matar. Entonces la mamá le dice: es mejor que nos confesemos para estar preparados. Y Lucía le dice a la mamá: si tú quieres, confiésate tú. Yo te acompaño, pero yo no tengo miedo. Estoy segura de que mañana la Señora del Cielo cumplirá lo que prometió. ¿Qué tal esa? Sexta aparición y última, octubre 13 de 1917. Ese día se convocan ahí en Cova de Iría ya no 25,000, 70,000 personas. Entre ellos había de todo: devotos, curiosos, incrédulos, ateos, periodistas, espías, sacerdotes enviados a desenmascarar dicha farsa, de todo. Llovió
toda la mañana sin parar, hasta el mediodía. Todos estaban empapados. Lucía al mediodía gritó: silencio, silencio, viene la Virgen. Lucía le pregunta a la Señora del Cielo: ¿qué quieres de mí? Y la Virgen le responde: quiero que se construya aquí una capilla en mi honor. Esa capilla hoy día se llama la Capelina de las Apariciones. Para los que han estado en Fátima o los que vayan a estar en Fátima, ese es el lugar que tienen que buscar, ¿no? La Capelina de las Apariciones. Y les dice: continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está por terminar. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados, no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Al terminar, se elevó al cielo. Y fue entonces cuando ocurre el milagro del sol, que realizó giros de rotación en su periferia. Como dicen los campesinos de Fátima, el sol bailó, desprendiendo chispas de luz, adquirió diversos colores en el firmamento, lo vieron en toda la tierra. Pero ese sol tan impresionante no quemaba ni enceguecía y duró 8 a 10 minutos. Y esto lo aseguran los protagonistas, los científicos, los ateos, los sacerdotes y los periodistas y todos los que estaban ahí. Nunca antes habíamos visto algo así, que estuviera en contra de todas las leyes cósmicas existentes. Y finalmente el sol se paró y volvió a su sitio en el firmamento. Luego de ese evento tan portentoso, se oye desde la multitud un grito que decía: milagro, milagro, prodigio, prodigio. Esas son las 6 apariciones de Fátima. Increíblemente nos has llevado, nos has teletransportado a Fátima a poder vivir esto sobre lo que nos has contado, Leonardo. Mira, por mucho tiempo el tercer mensaje de Fátima no fue dado a conocer, ¿no? Y a la fecha se ha dado completamente a conocer. ¿Y qué nos pide nuestra Madre en este mensaje? Bueno, de este mensaje se han dicho muchas cosas, ¿no? Para no hacer nosotros quizás alarde a lo que no es, ¿qué te parece si vamos a leer el mensaje como se lo dijo Lucía al Santo Padre, tal cual como dijo su carta? Dice así: tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en Cova de Iría, Fátima. Escribo en obediencia a Dios y a usted, que ordena por medio de su excelencia el reverendísimo señor obispo de Leiría y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que se parecía iban a incendiar el mundo, pero se apegaban al contacto con el resplandor de Nuestra Señora, que irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Vimos a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran el alcornoque de una corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que les acercaban a Dios. Eso es lo que escribió Lucía.
clarísimo. Si alguna persona está interesada en profundizar en este tercer misterio de Fátima, vaya a la página web del Vaticano, www.vatican.va, ponga tercer misterio de Fátima y ahí viene todas las interpretaciones oficiales de la Iglesia Católica sobre este misterio. Gracias, Leonardo, y gracias por compartir también la fuente, ¿no? Porque necesitamos justamente eso, la interpretación de la Iglesia Católica sobre este secreto. Y bueno, y seguimos. En el contexto actual como hijos de Dios, y algo para terminar, ¿cómo podemos entender la situación de las guerras en el mundo desde el lugar donde nos toca vivir, teniendo en cuenta que María nos dice al final que su inmaculado corazón triunfará? Pregunta muy interesante, Blanca. Fíjate que la Iglesia Católica nos enseña en el Catecismo que existe una comunión entre todo el género humano. Hoy día tenemos una tendencia individualista a no sentirnos en comunión con el resto de los hombres. Somos tan individualistas que nos hacemos ajenos al destino y la suerte de nuestros hermanos. Por eso la Virgen manda a rezar por los pecadores. ¿Te acuerdas en la Sagrada Escritura cuando nos narran el episodio de Caín y Abel? Cuando Caín mató a su hermano Abel, Yahvé le pregunta, ¿dónde está tu hermano? A veces nosotros hemos perdido la perspectiva de que somos hermanos. Y debemos de purificar esa visión tan individualista de creer que cada uno tiene un origen y un destino diferente al de los demás, porque eso no es cierto. Por tanto, ¿qué es lo que pasa hoy en el mundo? ¿O qué ha pasado siempre? Hemos desobedecido al Creador. Por eso la Virgen manda a reparar las ofensas, porque hemos ofendido al Creador. ¿Y cómo se hace esto? La única manera de reparar la ofensa es obedeciendo. La obediencia es la clave, la obediencia a Dios. De hecho, la obediencia en la Sagrada Escritura se define como la adhesión libre al designio de Dios, que permite hacer de la vida del hombre un servicio a Dios y una entrega gozosa. Eso es todo lo contrario a lo que se entiende hoy por obediencia. Hoy el mundo moderno entiende por obediencia una virtud que tiene la gente de poca iniciativa, los tontos, los que tienen pocas cualidades y por eso les toca obedecer. Eso es lo que se escucha por ahí en la calle. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede hoy en el drama mundial? Rusia, Ucrania, Georgia, ¿qué es lo que está pasando? Sucede que entonces vivimos en una total desobediencia que ha desordenado la creación. La creación entera ha sido sometida a la desobediencia, hombres y mujeres por todos lados diciendo y creyéndose que son dioses. La creación en el principio era obediente y nosotros la hemos desordenado. Y por eso Dios viene, por medio de su madre, a exigirnos nuestra obediencia. Porque Él tiene un designio para realizar en nosotros, un universo que construir y necesita, Blanca, de tu colaboración y de la mía. Por eso nos pide adhesión, por eso nos pide dejar el egoísmo que lleva a una sociedad en la que el hombre es lobo del otro. Cada uno quiere sus caprichos, cada uno quiere su propia comunidad y todo esto es difícil compaginarlo con el vecino. Porque todo lo que no me gusta de ti es un problema y el otro acaba siendo mi enemigo porque limita mis caprichos. Esa es la tendencia que tenemos. Todo mundo quiere que se le dé derecho a su capricho, pero nadie está pensando en que el otro es mi hermano. Eso es lo interesante y ese es el llamado. Reconocer que somos hermanos, que el ideal moral de nosotros como seres humanos es un hombre que viva en comunión con Dios, en comunión con mi hermano y en comunión conmigo mismo. Y para poder vivir esta comunión, querida Blanca, nosotros necesitamos ser personas obedientes. Muchísimas gracias, Leonardo. En verdad, creo que muchos vamos a reflexionar en todo este mensaje y sobre todo amar a nuestra madre y obedecer, alentando el rezo del Santo Rosario. Gracias por compartirnos la belleza de este mensaje de Fátima el día de hoy y deseamos que Dios bendiga y tenga esta peregrinación que has emprendido muchísimos frutos espirituales para todos aquellos que asistieron.
y ojalá muchos de nosotros podamos algún día también visitar Fátima. Encomendamos a nuestros oyentes y a toda la diócesis de Knoxville también a tus oraciones. Claro que sí, gracias Blanca y a todo tu equipo por esta oportunidad y un saludo a los oyentes de la Voz Católica de la diócesis de Knoxville. Amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, búsquennos como Diócesis de Knoxville para escuchar este programa y todos los anteriores. Visiten nuestra página de Facebook, La Cosecha de OK, y así se podrán enterar de nuestras actividades y noticias en la Diócesis de Knoxville. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias Blanca, gracias querida comunidad a todos por acompañarnos y muchas gracias también al señor Leonardo Jaramillo que nos ha acompañado en este día de hoy hablándonos de Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Gracias por compartir también su experiencia para los católicos del mundo entero. Dios los bendiga a todos y que nuestra Madre María siga siempre siendo la luz en nuestro camino para llegar a Cristo. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.